Nos vamos con el último ejercicio de celosías, en el que hay una figura que realmente está compuesta de dos celosías, como las que vimos en el ejercicio 14, unidas en el punto H. Y nos dice que la geometría es exactamente la misma que hemos visto en el ejercicio 14, con la diferencia de que ahora están inclinadas 45 grados con la horizontal, cada una de ellas. Nos pide determinar la fuerza en los elementos KL y DE, es decir, estos elementos de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ya no tendríamos que calcular, por ejemplo, el axil AB, ¿vale? Si calculamos directamente, si hay alguna forma de calcular directamente el DE o el KL, o de forma indirecta, sin tener que pasar por todos estos puntos, es decir, por cada uno de los nodos, pues podríamos obtenerlo de forma más directa. Y aquí es donde vamos a ver exactamente en qué consiste el método de la sección simple o el método de los momentos, que nos ayudaría a simplificar esta estructura para conseguir exactamente el axil que nosotros queremos. Además, a priori podemos ver otra cosa diferente a los otros ejercicios, y es que veis que las cargas no están simétricamente colocadas respecto a este punto H. ¿Por qué? Porque para que fuera simétrico, primero tendríamos que valorar cuánto valen las reacciones, no nos podríamos aventurar, pero vemos que la geometría es la misma, pero que las cargas externas ya no están simétricamente repartidas. Para que esto fuera simétrico, pues la carga P debería estar en F o la carga Q debería estar en L. Y valorar cuáles son las reacciones. Si nos vamos al diagrama del cuerpo libre y establecemos las reacciones que hay, pues vemos que eran dos apoyos fijos y por lo tanto tendremos dos reacciones vertical y horizontal en cada uno de los puntos. Establecemos las cargas externas que habíamos puesto antes y además he añadido lo que mide, ¿vale? La longitud de cada una de las celosías, pues 32 pies de A a H, que sería lo mismo que de H a O, y en vertical, pues de D a E o de K a L, pues son 12 pies. Y os digo que las unidades las hemos sacado del ejercicio 14. Igual que en los otros ejercicios, lo primero que tenemos que ver es si esta estructura es isostática o no y cómo podemos resolverla. Si nos vamos al grado de hiperestatismo externo, tenemos 4 reacciones menos 3 ecuaciones. Esto nos da 1, por lo tanto, esto sería hiperestático externamente. Si nos vamos al grado interno y aplicamos la fórmula que hemos visto que para las celosías y contamos el número de barras son 26, ¿vale? Contaríais AB, BC, AC, todas ellas, menos 2 por el número de nudos, ¿vale? O, M, N, L, todos ellos, que serían 15, más las 3 ecuaciones de equilibrio estático que tenemos. Esto nos queda 26 menos 30 más 3, por lo tanto nos queda menos 1. Internamente es un mecanismo y externamente pues sería hiperestática. Sin embargo, el grado de hiperestatismo global sabéis que es la suma de ambos y por lo tanto tendríamos 1 más menos 1 igual a 0. Sería isostática globalmente. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, vemos que si queremos obtener las reacciones, como hay 4 reacciones y tenemos solo 3 ecuaciones, pues no podríamos obtener una de las reacciones que nos faltan, nos faltaría una ecuación más. Y vamos a ver cómo podemos obtener esa reacción o esa ecuación que nos faltaría para poder resolverlo. En primer lugar, vamos a intentar determinar todas las reacciones que podamos, las posibles, mediante las ecuaciones del equilibrio del conjunto que ya conocemos. Entonces, ¿qué podemos plantear? Bueno, nosotros podríamos plantear las ecuaciones de sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0 y sumatorio de momentos. Si, por ejemplo, empezamos haciendo sumatorio de momentos en A, solo tendríamos estas dos incógnitas, V sub 0 y H sub 0, correspondientes a la reacción de O. Si nosotros aplicamos sumatorio de momentos en A igual a 0, sabiendo el sentido positivo, tendríamos que ejerce momentos sobre A estas dos fuerzas y además estas dos fuerzas externas.
con sus correspondientes brazos. Si empezamos por las fuerzas externas, tendremos que P ejerce una fuerza, ejerce un momento en sentido horario y por lo tanto negativo. Y que ejercerá un momento porque tenemos en cuenta su brazo, ¿no? Tendremos P por su brazo en perpendicular a esta fuerza P, que sería este trocito de aquí. El brazo de P sería esto. Y vamos a llamarle dP por dP. Y ahora vamos a calcularlos. Pero primero vamos a establecer toda la ecuación. Más, ¿cuál es la otra fuerza externa? Q. ¿Y cómo es el momento que ejerce respecto al punto A? Pues también es horario, por lo tanto también será negativo. Menos Q por un brazo que vamos a llamar dQ. Y este brazo pues será en perpendicular también y será este brazo, disculpad, este brazo de aquí, esta distancia, dQ. Más V sub 0 por, ¿en qué sentido? Bueno, V sub 0 sobre A, que está haciendo en momentos antihorarios positivos, pues más V sub 0 por el brazo, que sería todo esto, que vamos a decir que sea todo esto. El brazo de V sub 0. Y H sub 0, pues ejerce momento, pues vemos que está en línea, está en la misma dirección que el brazo, no tiene un brazo perpendicular y por lo tanto no puede ejercer un momento sobre este punto A. Entonces, si nosotros hacemos esto y lo igualamos a 0, en cuanto tengamos calculadas las distancias, automáticamente vamos a poder calcular la reacción V sub 0. Para calcular las distancias he hecho unos pequeños esquemas para que os resulte más fácil seguirlo. Si nosotros queremos calcular dP y nos fijamos que la distancia de dP es la de D al punto A, pues sería, si hacemos este triangulito que es DAE, tenemos que esto de aquí mide 12, todo esto mide 16 y nosotros queremos calcular simplemente esto. Entonces, todo esto proyectado, o sea, de A a E proyectado sobre el eje X, que es, pues es 16 por el coseno de 45, esto de aquí. Pero a nosotros, digamos que nos sobra longitud. Nosotros no queremos llegar hasta el punto E, sino queremos llegar hasta el punto E. Entonces hay que restarle este trocito de aquí. ¿Y quién es? Bueno, pues os fijáis, si esto es 12, si este 12 lo proyectamos sobre el eje X, esto vuelve a ser alfa, y esto es 12 por el coseno de 45, que sería esto. Y por lo tanto, dP serán 16, si sacamos factor común, menos 12 por el coseno de 45 grados. Y lo podríamos sustituir aquí. Si nos vamos a dQ, ¿quién es dQ? Bueno, pues vemos que va desde el punto J hasta el punto A en proyección horizontal. Si lo esquematizamos, nosotros tenemos que todo esto hasta el punto H pues vale 16 por 2, porque tenemos 16 hasta el punto E y 16 de E a H. Bueno, pues 16 por 2. Y sería esto de aquí proyectado, pues sería 16 por 2 por el coseno de 45 grados. Pero todavía no nos llega, hay que seguir sumando alguna descomposición más. Ahora tenemos H sub I, que sería esto de aquí, que mide 8, ¿vale? Porque cada uno de los trocitos de la celosía de la base de la celosía, pues son 8. Entonces sería 8 proyectado sobre este eje, 8 por el coseno de 45. Y por último nos quedaría proyectar J sub I. Pues J sub I, que sería este de aquí, mide 6,
¿vale? Si las medidas no os acordáis ahora o no las veis, pues repasad el otro ejercicio que veréis cómo las veis muy claras. Bueno, pues 6 por el coseno de 45, ya tenemos la última proyección que nos falta y por lo tanto dq será 16 por 2 más 8 más 6 y todo esto por el coseno de 45 grados. Y por último tenemos la distancia de A a O. Pues ¿qué hacemos? Nosotros tenemos cuánto miden las bases de las celosías, 16 por 2, pues tendríamos esta de aquí, proyectada serían 16 por 2 por coseno de 45 y con esta de aquí lo mismo. En total tendríamos que son 16 por 4, ¿vale? Todo esto proyectado sobre esta base por el coseno de 45. Y ya la tendríamos calculada. Si nosotros hacemos las operaciones, esta de P nos queda que son 2,828427. Estamos en pies, o sea que pies. Este de Q son 32,5269 12 y este brazo de la reacción vertical son 45,254834 y bueno, me he olvidado de las unidades, pero vosotros no os podéis olvidar, deberíais ponerlas. Bien, si nosotros sustituimos los valores de P, de Q y estos valores que acabamos de calcular, lo que nos queda es que ese punto O tiene una reacción vertical igual a 900 libras. Y con esto tenemos la primera de las reacciones, que ya no es una incógnita, pero ya hemos gastado, digamos, una ecuación. Si nosotros seguimos con las ecuaciones y aplicamos sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, con el sentido positivo, nos queda que tenemos la reacción en A, V sub A, menos P menos Q más V sub O que acabamos de calcularla. Y esto todo igual a 0. Si sustituimos los valores de 900, P900 y Q 1200, nos queda que V sub A también son 900 libras. Y vemos que pues, las reacciones en este caso son iguales, ¿vale? 900 y 900. Y nos queda una última ecuación por utilizar, que es la de sumatorio de fuerzas en horizontal igual a 0, con sentido positivo. Y tenemos H sub A más H sub O, que son las únicas reacciones y fuerzas en horizontal que tenemos en esta estructura considerada conjuntamente. Esto, por lo tanto, es igual a 0 y de aquí podemos sacar que H sub A es igual a menos H sub O, pero no podemos dar un valor. Por lo tanto, nos hace falta una ecuación adicional o una estrategia adicional para poder resolver esto. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo procedemos? Bueno, para hallar esta reacción que nos falta. Pues lo que hacemos es la estrategia de que separamos sólidos, ¿vale? Los separamos pues, por el punto en el que están unidos ahora mismo, que es el punto H. ¿Y qué se tienen que cumplir en este punto H? Bueno, pues se tienen que cumplir exactamente las ecuaciones de equilibrio, porque sabéis que eso se tiene que cumplir en todo el sólido. Por eso mismo, porque se tienen que cumplir, las reacciones tienen que ser igual por la izquierda, ¿vale? En el sólido 1 que en el sólido 2, para ese punto H. Es decir, la reacción horizontal tiene que ser igual y por lo tanto de sentido contrario que en el sólido 2, ¿vale? Porque se tienen que anular, tiene que ser la misma fuerza la que hay aquí. Y lo mismo ocurre con las fuerzas verticales. Pues con este esquema nosotros lo que podemos plantear es quedarnos, por ejemplo, con el sólido 1, con este sólido de aquí, y volver a plantear las ecuaciones de equilibrio que se tienen que cumplir en este sólido. ¿Dónde aplicamos las ecuaciones o qué ecuaciones aplicamos? Bueno, pues si os fijáis, lo idóneo, ¿qué sería? Pues sería aplicar momentos en H porque nos estaríamos eliminando estas fuerzas de aquí, ¿verdad? Las fuerzas de H. ¿Por qué? Porque no tienen brazo sobre el que ejercer un momento. Entonces, si nosotros aplicamos momentos en el punto H, podríamos obtener V sub A
que ya lo tenemos, ¿vale? Entonces no sería una incógnita, pero H sub A sí lo podríamos obtener. Entonces planteamos momentos en el sólido 1, sumatorio de momentos en H son igual a 0. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tendremos V sub A, que ejerce un momento sobre H como, pues, antihorario y por lo tanto negativo, ¿vale? Por ese brazo de V sub A, que vamos a mirar ahora quién es, que sería todo esto en vertical. Y esto no es más que 16 más 16, que son 32 por el coseno de 45. ¿Vale? 32 por el coseno de 45, que es lo mismo que 16 por 2. ¿Qué más fuerzas intervienen? Pues H sub A. ¿Y cuál es el brazo de H sub A? Pues será este de aquí. ¿Cómo está ejerciendo la fuerza? ¿Qué momentos está generando? ¿Positivos o negativos? Bueno, pues si fijamos el punto H, tenemos que la fuerza H sub A está ejerciendo en momentos antihorarios, por lo tanto positivos, y con ese brazo de H sub A. Y este brazo, esta distancia, pues ¿quién es? Si esto es 16 por 2, o sea, 32 por coseno de 45, pues lo lógico es que esta, si es su componente vertical, sea todo esto de aquí proyectado aquí, pues 32 por el seno de 45 grados, que sería esto. Y por último, pues tenemos P, que está ejerciendo momentos respecto al punto H antihorarios, por lo tanto positivos. P por este brazo de aquí, que es dP o HP, ¿vale? Como queréis llamarle. Vamos a hacerlo igual, más dP. ¿Y quién es dP? Bueno, le he llamado dPH mejor para no confundirnos con el que hemos calculado antes sobre A, ¿vale? Porque no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Bueno, pues si nos fijamos, yo estoy cogiendo este triángulo DEH, ¿vale? DEH, y tenemos que de E a H esto mide 16, por lo tanto, si lo proyectamos en horizontal, esto será 16 por coseno de 45, y tenemos que de D a E esto mide 12 pies. Bueno, pues si lo proyectamos también en su componente horizontal, esto de aquí sería 12 coseno de 45, y por lo tanto, dPH es 16 más 12 por el coseno de 45. Si nosotros sustituimos todo esto y lo igualamos a 0, ¿vale? Todos los valores que hemos obtenido, V sub A que lo tenemos calculado, V sub A que lo tenemos calculado, dV sub A que ya sabemos quién es, H sub A que es lo que buscamos, y D sub HA que también lo tenemos, y lo mismo con la distancia de pH, tenemos que H sub A son 375 libras. Y por lo tanto, H sub D son menos 375 libras. Y de esta forma ya tenemos, ¿por qué H sub D son menos 375 libras? Porque lo hemos sacado de la ecuación de equilibrio estático de antes, ¿vale? Entonces, si sustituimos aquí, esto no es H sub D, sino que es H sub 0, ahora sí, ¿vale? Pues ya tenemos que es igual y de sentido contrario, menos 375 libras. Como ya tenemos las 4 reacciones calculadas, V sub A, V sub 0, H sub A y V sub A, V sub O, H sub A y H sub O, pues ya nos podemos ir a calcular las barras. Si nosotros queremos calcular la barra de E, ¿vale? Vamos a empezar por esta, tenemos que ver sobre qué nudos está colocada. Y vemos que sobre D y sobre E. Nosotros tenemos D y E. Esta es la barra que nosotros queremos
de la barra que queremos calcular su axil. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si nosotros aplicáramos aquí el método de los nudos, ¿vale? Por ejemplo, en el punto D, claro, tendríamos muchas incógnitas porque tendríamos esta barra que va N de B, este axil, tendríamos este axil N de F, ¿vale? Y además tendríamos el propio axil N de E, que es el que queremos calcular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues si nosotros pegamos este corte antes de la barra, ¿qué tendríamos? Bueno, pues la fuerza interna que va de B a D, que seguiría existiendo, que esto es como la tensión de un cable cuando hacíamos los ejercicios de que un cable estaba anclado a B, pues y llegaba hasta enganchado el punto D y estaba anclado a B, que era una estructura, que hacíamos? Cortábamos y teníamos la tracción por un lado y la tracción del otro lado por el cable. Pues esto es lo mismo, si nosotros hacemos un corte, ¿vale? El método de la sección simple, tenemos pues el axil que va de B a D, de B a E y de C a E. ¿Y qué ventaja tiene esto? Bueno, pues tiene una ventaja muy importante, porque si nosotros aplicamos momentos en este punto E, ¿qué sucede? Que solo tenemos como incógnita N sub D, porque N sub E y N sub CE, estos axiles no ejercen ningún momento sobre el punto E. Por lo tanto, la estrategia sería aplicar momentos, una vez que hayamos hecho el corte, sobre los diferentes puntos para ir resolviendo las diferentes incógnitas. Si nosotros aplicamos momentos en ese punto E, con lo que nosotros consideramos positivo, ¿qué nos queda? Pues que solo tenemos sobre este punto E N sub D y las fuerzas de la reacción en A. Por lo tanto, lo único que tendríamos que calcular serían las distancias que hay a este punto E en perpendicular, ¿vale? Desde este punto B o desde este punto A, según el sentido de la dirección de las fuerzas, y ya podríamos resolver quién es N sub D. Bien, pues, ¿qué fuerzas ejerce el momento sobre este punto E? Bueno, pues vamos a ponerlas ya. Será N sub D, que está ejerciendo con un brazo perpendicular a esta fuerza, pues será en sentido horario negativo, ¿vale? Y vamos a ponerlo pues por una distancia que vamos a llamar B sub D. Esta distancia será esta de aquí, B sub D. Que, ojo, no es la misma que D sub E, ¿vale? Porque esta de aquí es perpendicular a esta fuerza, ¿vale? Y ahora la calcularemos. Vamos a escribirlas todas y después hacemos esquemas pequeñitos para ver cómo son esas distancias mejor. Después tendremos la correspondiente a esta fuerza vertical V sub A, que será esta de aquí, y le vamos a llamar distancia V sub a V sub A E. ¿Y esto qué momento ejercerá? Bueno, pues si fijamos E y aplicamos una fuerza de 900 en este sentido, tendremos sentido horario, por lo tanto, negativo, menos 900 por dVAE, esa distancia de ahí, más 375 por esta distancia en perpendicular a esta fuerza. Bueno, pues a esa distancia será esta de aquí y vamos a llamarle DHAE, ¿vale? Porque esta era la reacción horizontal en A. ¿Y qué momento ejerce? Bueno, pues si fijamos esto ejerce un momento antihorario, por lo tanto positivo, más 375 por esa distancia HAE. Bueno, si hacemos el esquema de cada una de las distancias, las más fáciles son estas dos, que son la perpendicular y la horizontal de las reacciones en A. Y tenemos, bueno, pues la vertical, ¿cuál es? ¿Cuál es esta distancia de H? Bueno, pues tenemos los 16 que mide de A a E, pues si los proyectamos sabiendo que este ángulo
alfa son 45 grados, pues será 16 por el seno de 45. Si lo que estamos trabajando es con la perpendicular a esta, que sería esta distancia, pues será 16 por coseno de 45 grados. Y en este caso, no os liéis con los ángulos, el ángulo que forman DE son alfa grados con esta barra y por lo tanto eso de ahí son 12 por 45 grados, ¿vale? En la distancia que nosotros estamos buscando, que sería perpendicular a la fuerza. Sabéis que siempre las distancias tienen que ir perpendicular a la fuerza, ¿vale? Y más en 2D que estamos hablando de módulos, por eso utilizamos fuerza por distancia y que os puede dar lugar a confusión, pero que no os dé, ¿vale? Distancia siempre perpendicular a fuerza. Si vosotros igualáis esto a 0 y sustituís los valores, os queda que NBD es igual a menos 618,72 libras. Esto quiere decir que BD es una fuerza de compresión. Y ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, pues podríamos seguir haciendo cortes, pero en realidad nosotros teníamos aquí planteado el nudo D y no lo podíamos resolver porque teníamos 3 incógnitas. Si ahora ya sabemos esta de aquí, que son menos 618,72 libras, pues podemos resolver mediante las ecuaciones de sumatorio de fuerzas y en horizontal y en vertical cuánto vale esta barra de E. Para calcular los axiles, en el punto D, lo que he puesto ahora mismo es el esquema que teníamos antes, bueno, con la carga P que me había olvidado, pero además lo he girado 45 grados. ¿Por qué? Pues porque me parece más fácil de ver esta dirección de E, por ejemplo, si lo que hacemos es que la volteamos. Si nosotros cogemos esta de aquí, ¿vale? Y lo giramos 45 grados, en este sentido veis que la DE se queda en dirección vertical, en dirección de las xis negativas, ¿vale? NBD, que sería aquí, si la giráis, pues sería en este sentido, y NDF, y por lo tanto si giramos el esquema 45 grados, pues P también tendrá que girarse 45 grados. Si vosotros sois capaces de resolverlos según este esquema de fuerzas, teniendo en cuenta que este ángulo de aquí pues no es alfa, pues podréis resolverlo. Nosotros por facilidad lo proponemos de este modo, ¿vale? Por facilidad de los cálculos. Si aquí hacemos sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, ¿qué fuerzas tenemos? Bueno, pues la externa menos P, ¿vale? Porque va en este sentido por coseno de 45, que sería esta de aquí. Menos N sub D, que lo hemos calculado anteriormente, por el coseno de alfa. Y más NDF por de nuevo coseno de alfa. Y esto todo igual a 0. Si sustituimos los valores de NBD, que son menos 618,72 y los valores de coseno de alfa y de P, que P hemos dicho que eran 600, y del coseno de 45, pues lo que tenemos es que NDF es igual a menos 88,39 libras, es decir, esta compresión. Y con este valor calculado ya podríamos calcular el axil ND, que es lo que nos podía el ejercicio. ¿Cómo? Pues imponiendo que el sumatorio de fuerzas verticales sea igual a 0, con nuestro sentido positivo. Igual que antes, sentido positivo hacia la derecha, pues ahora hacia arriba. Tenemos menos P seno de alfa, que sería esta proyección de aquí, menos NBD seno de alfa, menos NDF seno de alfa, que sería esta de aquí, ¿vale? Bueno, P sería seno de tita, que sería este ángulo de aquí, sería el seno de 45 grados. No os confundáis aquí, no pongáis el seno de alfa, ¿vale? Porque ya veis que el ángulo no es el mismo. Menos NDF seno de alfa y por último menos N sub de E, que ya está en la vertical.
Esto lo igualamos a 0 y de aquí obtenemos, si sustituimos los valores de n de f, seno de alfa, nbd, seno de alfa y el valor de p, pues obtenemos que n de e es igual a 0 libras. Que sea 0 quiere decir pues, que el axil en este punto es 0, que no es ni de compresión ni de tracción. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para calcular esta barra de aquí, K sub L. Pues vamos a ello. Siguiendo el procedimiento que hemos empleado antes, pues realizamos un corte antes de llegar a la barra. Y tendremos pues la fuerza del axil que va de la barra NL, la de la barra NLK y la de la barra NKM. Si nosotros planteamos sumatorio de momentos en este punto K, que tenemos, pues que solo ejerce momento las fuerzas de la reacción en el punto O y la fuerza N sub NL. Si nosotros somos capaces de calcular este axil, si después nos vamos a este nudo L, esta fuerza la tendríamos calculada y ya solo nos quedarían dos incógnitas, que es la propia de la barra que nos piden y la de LJ. Entonces empezamos haciendo sumatorio de momentos en ese punto K igual a 0 y tenemos que la reacción V sub O, que son 900, ejerce un momento sobre este punto K como pues de esta forma, antihorario, por lo tanto positivo. ¿Y qué brazo tiene? Bueno, pues el brazo será esta proyección de aquí. Será en perpendicular esta de aquí. Y vamos a llamarle dV sub O. ¿Qué más fuerzas intervienen? Pues la reacción en horizontal, su componente horizontal sería menos 375, ¿no? Esta de aquí, que sería H sub O, y ejerce un momento sobre el punto K como, pues, antihorario positivo, más H sub O, que sean los menos 375. Aquí yo os aconsejo que dejéis el menos 375. ¿Esto qué indica? Bueno, pues que en vez de ir hacia la derecha iría hacia la izquierda. Pero como hemos elegido este criterio de signos, dejadlo así y yo creo que os va a resultar más fácil para no confundiros operando. Pues son menos 375 por su brazo, que sería este de aquí. Y vamos a llamarle DH sub O. Y por último, pues sería la fuerza N sub NL. Y ahora vamos a mirar si si ejerce momento positivo o negativo. Bueno, ¿cuál es el brazo? Pues el brazo sería en perpendicular a esta fuerza, pues sería este de aquí. Ese brazo perpendicular. Y vamos a llamarle D sub NL. D sub NL. Y el sentido pues está ejerciendo momentos como antihorarios y por lo tanto positivos. Dejamos el positivo. Todo esto igual a 0. Ahora vamos a ver quiénes son las distancias. En este caso yo creo que ya no hace falta que vuelva a hacer el esquema, por lo menos para estas dos. Son directas porque esto hemos dicho que mide 16, ¿vale? De O acá mide 16, por lo tanto la distancia de esta fuerza vertical de 900, pues será 16 por el coseno de 45 grados. 16 por el coseno de 45 grados. Y esta otra de aquí, pues será, si esta es el coseno, pues esta será el seno, ¿vale? 16 por el seno de 45 grados.
y d sub NL, si lo vemos ampliado, nosotros tenemos el axil que queremos calcular, n sub NL, y la distancia va en perpendicular a ese punto cal que estamos tomando momentos. Nosotros sabemos que de K a L hay 12 pies de longitud y además que forman un ángulo alfa con esta distancia en perpendicular. Por lo tanto, esta distancia de aquí es lo mismo que decir que son 12 por el coseno de alfa. Y si nosotros sustituimos, damos los valores a cada uno de ellos, ¿no? Seno de 45, coseno de 45 y coseno de alfa, de aquí podemos obtener que n sub NL es igual a menos 618,72 libras, es decir, está a compresión. Una vez que hemos obtenido este valor de n sub NL, pues ya nos podemos ir al punto L y como ya tenemos este valor de axil, pues nos calculamos los otros dos porque ya solo tenemos dos incógnitas para dos ecuaciones. De nuevo, si vosotros elegís el punto L y lo giráis 45 grados para verlo mejor y no confundiros con los ángulos, tendréis que NL sub K se queda hacia abajo, ¿vale? Vertical. Este sería el ángulo alfa que forma la horizontal con la barra LN y vuelve a haber alfa grados para L sub J. Si aplicamos sumatorio de momentos, sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, tenemos que menos NLJ por el coseno de alfa, que sería esto de aquí, más N sub NL más el axil de la barra N sub L por el coseno de alfa es igual a 0. Y por lo tanto, N sub LJ es igual a menos N sub NL. Y esto es lo mismo que decir que N sub LJ es igual a N NL, ¿vale? Y esto nos queda que es menos 618,72 libras. Con este valor, pues ya nos podemos ir a calcular el sumatorio de fuerzas en vertical y tendremos menos el axil de LJ por el seno de alfa más, menos, porque están todas en dirección, en sentido contrario a lo que nosotros consideramos positivo, menos NLK menos NNL por el seno de alfa igual a 0, nos queda que menos 2 NL, nos queda que menos 2 NLJ, ¿vale? Porque es igual a NLL por el seno de alfa, es igual a NLK. Si sustituimos este valor, ¿vale? Que hemos calculado, nos queda que NLK es 742,46 libras. Y ya tendríamos calculado ese valor de axil que nos piden de la barra LK, que en este caso está a tracción, porque nos ha salido positivo. En resumen, solo la barra KL está sometida a una fuerza de tracción, mientras que la barra DE no tiene ninguna fuerza, por lo tanto no va a estar tensionada, no va a tener ni compresión ni tracción. Y este ejercicio pues, es un claro ejemplo de cómo resolver haciendo secciones, ¿vale? Con el método de secciones simples. ¿Y por qué se debe utilizar? Porque es mucho más fácil calcular... Porque es mucho más fácil, mucho más intuitivo calcular de esta forma pues para grandes celosías o incluso solo si queremos una barra. Y el método de los nudos nos sirve para puntos concretos o si no tenemos demasiadas barras. Debéis saber hacer los dos procedimientos e ir practicando, pues por ejemplo con las primeras celosías, el método de sección simple os debe de dar el mismo resultado. Id practicando y si tenéis alguna duda nos preguntáis.